interferencia de ondas. Tenemos en el primer dibujo de la izquierda una cuerda. Una cuerda que inicialmente estaba totalmente estirada, tensa. En el extremo izquierdo, alguien perturba a la cuerda sólida, moviéndola como de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Esta perturbación origina un movimiento ondulatorio porque las partículas empiezan a adquirir un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Y transmiten su energía a la siguiente partícula, y la siguiente partícula empieza a moverse con movimiento oscilatorio por la misma trayectoria al mismo tiempo y transmite su energía. De manera que en este sector izquierdo se origina una onda mecánica que está dibujada de esta manera. La dirección de esta onda está indicada con esta flecha roja que está de izquierda a derecha. Simultáneamente, en el otro extremo de la cuerda, otra persona también perturba este medio físico sólido de la cuerda, moviendo la cuerda de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. De tal manera que ese movimiento hace que cada partícula de la cuerda adquiera un movimiento oscilatorio por la misma trayectoria al mismo tiempo. Transmite su energía a la siguiente partícula y así se origina esta segunda onda transversal que se propaga por medio de la cuerda. La dirección de propagación de esta segunda onda está indicada con esta flecha azul. O sea, son dos ondas que están propagándose por la misma cuerda, pero en sentidos contrarios. Con flecha azul de derecha a izquierda, de la flecha roja de izquierda a derecha. Está viajando la onda, la primera y también la segunda. Cuando se encuentran las ondas simultáneamente, se encuentran en el mismo tiempo y en el mismo punto y en el mismo nudo, entonces se produce una superposición. Y hemos visto que en la superposición, la resultante de la superposición es la suma de las elongaciones individuales. Por ejemplo, la partícula, decíamos, se mueve de arriba hacia abajo. Si en este punto la partícula de la primera onda se mueve hacia arriba, desplazamiento positivo, y de la segunda onda también hacia arriba, entonces será la suma de las dos, x1 más x2 o y1 más y2, la posición de la onda resultante de la superposición. O si ambas están hacia abajo, será también menos la primera y menos la segunda, un valor negativo hacia abajo. Ahora, si hay alguna onda que está hacia arriba y otra hacia abajo, se hace la suma algebraica, positivos menos negativos. Y el resultado será de quién tiene más magnitud. Si la positiva es de mayor magnitud que la negativa, la onda resultante tendrá una posición hacia arriba. Si la magnitud negativa es mayor que la positiva, entonces estará hacia abajo. Se forma otra onda resultante de la superposición. Esa es una superposición de ondas que en el tema de ondas mecánicas se llama interferencia. En este caso estamos viendo de una cuerda sólida. En la gráfica central tenemos una onda de agua. El agua inicialmente está en reposo, horizontal, quieta, no acelerada. Cuando se produce una perturbación, cae otra gota o una piedra en la parte central, se originan las ondas del agua. Son ondas que se propagan superficialmente. Círculos concéntricos que se van alejando del centro de impacto. Son las ondas del agua, que son ondas transversales. En un lugar próximo, en la superficie, se hace otro impacto. El segundo impacto también origina ondas del agua, ondas circulares que se propagan en el plano. Son ondas transversales. En la parte central se encuentran las dos ondas. Las ondas creadas por el impacto superior
y las ondas creadas por el impacto inferior. En ese caso, entonces, se produce la superposición en la parte central. Otra vez, la onda resultante será Y sub 1 más Y sub 2. Lo propio sucede en las ondas que se propagan en medios gaseosos, por ejemplo, en el aire. Una onda sonora es emitida de una fuente sonora. Si no hubieran obstáculos, las ondas sonoras se propagan en forma de esferas concéntricas que se van alejando en el espacio. Pero en este impedimento tenemos dos huecos, el hueco S1 y el hueco S2. El sonido que pasa por este hueco origina otro movimiento ondulatorio. Y el sonido que pasa por el hueco 2, otro movimiento oscilatorio. Si no hubieran este otro sonido, serían otra vez ciclos concéntricos. Pero en algún punto del espacio se encuentran. Ahí se produce la superposición. A eso se llama entonces superposición de movimientos oscilatorios, donde la resultante de la superposición es la suma de los movimientos iniciales. Vamos a ver esto para el caso de ondas mecánicas o elásticas. La superposición de ondas mecánicas o elásticas. No tengo yo. En este caso, tenemos aquí, por ejemplo, la ecuación de una onda mecánica, la ecuación de posición. La ecuación de posición de una onda mecánica que dice, el desplazamiento Y es igual a la amplitud. Voy a enmarcarlo para mayor claridad. Ingeniero, disculpe. Sí, dígame. ¿Será que pueden grabar la clase, por favor? No creo, porque les voy a mandar esta ayuda visual, pero de repente lo grabo también, porque... ¿Para qué quieren que lo grabe? No, para poder entenderle. Ya, O de sea, para acuerdo. poder repasar Muy después. bien. Ya, de acuerdo a pedido del compañero, vamos a grabar y lo voy a pasar más tarde cuando acabe la clase. Gracias, ingeniero. No tiene por qué. Bien, estamos indicando la ecuación de posición de una onda viajera. La partícula en la cuerda se mueve en el eje vertical. La partícula en la cuerda se mueve en el eje vertical. Entonces, el desplazamiento Y en cualquier tiempo o en cualquier posición está representado por esta ecuación. Y, desplazamiento de la cuerda, transversal a la propagación, es igual a la amplitud, Y máximo, multiplicado por el seno de la fase. En este caso, la fase depende de dos variables. X, el desplazamiento horizontal por donde viaja la onda, y T, el tiempo que transcurre. El desplazamiento horizontal está multiplicado por K, que se llama el número de onda. El número de onda que es 2pi sobre lambda. 2pi sobre longitud de onda. Y la frecuencia angular, que ya saben que es 2pi sobre periodo. Un detalle más, cuando se grafica esta ecuación, se coloca como constante una de las variables. En el primer caso, podemos manejar o mantener constante el tiempo, porque es imposible una ecuación con dos incógnitas, ¿no? El tiempo constante, ¿qué varía? X. Entonces, esta sería la gráfica donde en el eje vertical está el desplazamiento Y de la partícula y en el eje horizontal la distancia horizontal que está viajando. Cuando ha pasado el tiempo de un periodo, la onda ha viajado una distancia equivalente a una longitud de onda. Es decir, la onda entre cresta y cresta en la parte superior o en la parte inferior es una longitud de onda. El otro caso sería cuando se mantiene constante X. Si X se mantiene constante, entonces la ecuación se varía el desplazamiento en función del tiempo. En ese caso, en la vertical está el desplazamiento, en la segunda gráfica senoidal. En la vertical está el tiempo
perdón, el desplazamiento de la partícula transversal, y en la horizontal está el tiempo. Cuando ha pasado el tiempo de un periodo o de una oscilación completa, esa distancia entre cresta y cresta se llama periodo. Quiero aclarar un detalle más. Cuando la onda está viajando a la derecha, entonces hay que restarle al origen la distancia avanzada, menos W por T. Pero cuando viaja a la izquierda, el signo se vuelve positivo. Entonces, tomen en cuenta este detalle. Cuando la onda viaja a la derecha, el signo es negativo porque hay que restar la distancia X hacia el origen de la onda. Y cuando viaja a la izquierda, es más. En los problemas, ustedes van a tomar el cuidado de que se diga una onda transversal viaja horizontalmente a la derecha, ponen el signo menos. O una onda transversal viajera está desplazándose hacia la izquierda, ponen el signo más. Entonces, eso por si acaso para tomar en cuenta en las ondas. Muy bien. Entonces, como dijimos, la superposición no es nada más que el encuentro de dos ondas que se encuentran simultáneamente. Dos o más ondas pueden atravesar el mismo espacio independientemente una de otra. Vienen en forma independiente, se cruzan, ahí se produce la superposición y continúa su movimiento. Es decir, está pasando y sigue su movimiento. Pero en el interín, en el medio, se produce la superposición de las ondas. Como ya hemos dicho, el desplazamiento resultante es la suma de las elongaciones individuales. Lo veremos en una ecuación en la siguiente gráfica. Bien, entonces prácticamente interferencia es, por decirlo así, el equivalente a la superposición, la interferencia. Es el efecto físico de la superposición. En el movimiento oscilatorio hemos dicho, se superponen. Aquí estamos diciendo, se interfieren. Dos ondas de igual frecuencia, amplitud y velocidad avanzan en la misma dirección, pero con una diferencia de fase phi. Vuelvo a repetir, así como ustedes saben, la ecuación de posición del movimiento oscilatorio, que dice en general, el desplazamiento X es igual a la amplitud por el seno de la fase. En la onda, la ecuación es más o menos parecida. El desplazamiento y sub 2 es igual a la amplitud y máxima por el seno de la fase que hemos explicado. Número de onda K por desplazamiento X que viaja la onda menos frecuencia angular por tiempo que transcurre durante el movimiento. Cuando se produce la superposición o la interferencia, la otra onda puede tener una diferente fase. La onda y sub 1, su desplazamiento y sub 1 es igual a la amplitud otra vez por el seno de la fase. Con la novedad de que aquí este ángulo phi es la diferencia de fase. Enseguida vamos a explicar esto mediante un ejemplo. Ahora, lo que sí está claro en la superposición o en la interferencia, la onda resultante tiene un desplazamiento que viene a ser la suma de los desplazamientos individuales. El desplazamiento Y, el resultado de la interferencia, es la suma de Y sub 1 más Y sub 2. O en la superposición de movimientos oscilatorios, la superposición X es igual a X1 más X2. Entonces se suma algebraicamente estas expresiones. Y sub 1 es el segundo miembro que aquí está pintado con color verde. Sumamos. Y por seno de esta fase, sacamos factor común Y máximo, abrimos un corchete, entonces Y máximo por el seno de la fase entre Y máximo, se simplifica Y máximo y queda seno de la fase, número de onda por X, menos frecuencia por tiempo, menos el ángulo de fase, o de desfase, como se puede entender, más el desplazamiento de la segunda onda. El desplazamiento de la segunda onda será Y máximo por el seno de la fase. Se simplifica con el factor común Y máximo y queda el seno de la fase. Luego, aquí se puede aplicar una identidad trigonométrica. Esta identidad trigonométrica, que no vamos a verlo tanto en detalle, esta identidad trigonométrica
indica que la suma del seno de dos ángulos diferentes, seno de B más seno de C, aquí debe ser C, dos ángulos diferentes, la suma de los senos de los ángulos diferentes es igual a 2 veces el seno de la mitad de B más C, por el coseno de la mitad de C menos B. Entonces se pueden reemplazar estas fases. No he hecho el detalle, pero sí he escrito la ecuación resultante. La ecuación resultante entonces es pues esta. Esta suma de la interferencia resultante, de la posición de la interferencia resultante, es la suma de las elongaciones individuales y viene a ser esta. Lo que quiero aquí destacar es que los movimientos oscilatorios, los cambios de posición de movimientos oscilatorios normalmente están representados en una ecuación senoidal. Aquí tenemos la ecuación senoidal de posición de la primera ecuación. Aquí tenemos también la expresión senoidal de la segunda ecuación. Decía, lo interesante es que en la ecuación resultante de la interferencia también es senoidal. Voy a volver a marcarlo aquí con este color. Entonces es senoidal. Eso, si son ondas que tienen la misma amplitud, es muy sencillo. Si tienen amplitud diferente o frecuencias diferentes, es más complicado, en cierto sentido más complicado, más moroso, se llaman ondas complejas. Ondas complejas. Pero lo importante es que el desplazamiento de las ondas individuales es senoidal. Y el desplazamiento de la onda resultante también es senoidal, ¿no? La fase es lo parecido, número de onda por X, frecuencia por tiempo, menos la diferencia de fase partido por 2. Ahora, como vemos en las primeras ecuaciones, el coeficiente delante del seno es la amplitud. Este Y máximo verde es la amplitud de Y sub 1. Da una idea de que también lo puse con corchete. Esta expresión, para este caso, 2 veces Y máximo por el coseno del ángulo de fase partido por 2, también es la amplitud. Eso es la explicación. Vamos a aclararlo un poco más aquí con un ejemplo a continuación. Ya. Entonces aquí he vuelto a escribir la ecuación, ¿no? El desplazamiento Y de la onda resultante de la interferencia es igual a la amplitud, que está entre paréntesis, 2 veces Y máximo por el coseno de la fase partido por 2, por el seno de la fase resultante. Un número de onda K por X, menos frecuencia por tiempo, menos el ángulo de fase partido por 2. Aquí vuelvo a repetir, la amplitud es esto, este paréntesis es la amplitud, 12 casos extremos. El primero, cuando el ángulo de fase es 0, aquí, θ es 0. El primero, cuando el ángulo de fase es 0. Lo voy a marcar. La aplicación de la ecuación, ¿cómo será la amplitud? Cuando el ángulo de fase es 0, entonces tendríamos coseno de phi 0. 0 entre 2, ¿cuánto da? 0. 0, 0, muy bien. Y coseno de 0, 1. 1. Bien. Entonces, la amplitud es la suma o el producto de las dos amplitudes. Aquí voy a tratar de explicarlo en esta gráfica. El eje X de referencia sería esta línea. Esta línea. Tenemos entonces, en el caso de que el ángulo sea 0, en realidad están en fase, no hay desfase, porque justamente este ángulo phi es el ángulo de fase o de desfase, ¿no? Pero si es 0, están en fase. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, la onda 1, en su trayectoria, las partículas en un instante llegan a la amplitud. Cuando la onda 1, que está aumentando el valor de Y, está aumentando, ¿no? A medida que avanza está aumentando Y y llega a la amplitud positiva, más Y máximo, más Y sub m.
Cuando la onda 1 llega a la amplitud más y sub m, la onda 2 que está pintado con celeste también llega a la máxima amplitud positiva más y m sub 2. O sea, las dos llegan simultáneamente a su máximo valor positivo. Cuando bajan a cero, las dos bajan a cero. Cuando la onda 1, la onda azul, llega a su máximo negativo, aquí la línea azul, la onda celeste 2 también llega a su máximo negativo, menos y menos. Y la resultante es la suma de las dos. Directamente, en este caso, la suma negativa de las dos. Menos y máximo 1, menos y máximo 2, y sale el menos y máximo total. Y sigue el movimiento. Sigue viajando. Otra vez la onda 1 llega a su máximo positivo, más YM1. Y la onda 2 celeste también llega a Y máximo 2. De modo que la resultante es la suma de las dos. Por eso se dice que en este caso las ondas se interfieren constructivamente. O sea, constructivamente. Incrementan. Si esta aumenta, aumenta. Negativo a negativo. El otro caso extremo es cuando el ángulo de fase sería 180 grados. El ángulo de fase es 180 grados. Entonces, este valor se desplaza aquí. Coseno de 180 entre 2. 180 entre 2 da 90. Coseno de 90 grados, ¿cuánto es? 0. 0. 0 por cualquier coeficiente es 0. O sea, si fueran ondas de la misma amplitud, la onda se anula. O sea, la cuerda vuelve a ponerse horizontal y sin movimiento. Voy a explicarlo aquí en la gráfica. Esta sería la línea horizontal por donde están viajando las ondas. Entonces, noten aquí la diferencia. Por ejemplo, cuando la onda azul está en movimiento, viajando, y llega al máximo positivo, en este punto que estoy marcando, la onda 1 llega a la amplitud máxima positiva. La onda celeste 2 llega a la máxima, pero negativa. Llega a la máxima negativa. Entonces, lo contrario, como destruyéndose, por eso se dice se interfieren destructivamente. Evidentemente, la onda resultante será la suma algebraica de las dos. En este caso, la azul tiene mayor longitud. En la gráfica que yo tengo aquí en mi pantalla, digamos unos 3 centímetros. La positiva, más 3 centímetros. La negativa tengo menos 2 centímetros. Entonces, más 3 menos 2 queda más 1. La onda anaranjada es la onda resultante. O sea, están en oposición. Lo propio cuando están viajando, cuando la onda 2 llega a su máximo positivo, que sería esta distancia, la onda 1 llegó a su máximo negativo. Todo lo contrario. Por eso, en este caso se dice, se interfieren destructivamente. Se interfieren destructivamente. Si fueran ondas de la misma longitud, de la misma amplitud, perdón, se anularía el movimiento ondulatorio. Muy bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, No, ningún ingeniero. Ninguna no, pregunta. todo claro. Bien. Son ustedes muy inteligentes. Bien, aquí hay un ejemplo que vamos a tratar por lo menos de dibujar. Dice, 3 ondas sinusoidales tienen el mismo periodo, pero sus amplitudes están en relación de 1, 1 medio y 1 tercio. Y sus ángulos de fase son 0, pi medios y pi. Dibuje la onda resultante y examine las características sabiendo que Y, la amplitud es 60 y el periodo, pondremos aquí 8 segundos. 8 segundos.
Entonces, vamos a hacer un descanso de 5 minutos. Yo voy a poner un problema. 3 ondas sinusoidales tienen el mismo periodo, 8 segundos. Pero sus amplitudes están en relación 1, 1/2, 1/3. Y sus ángulos de fase son 0, pi medios y pi. El ángulo de fase. Dibuje la onda resultante y examine las características cuando y es 60, o sea, la primera, y el periodo es 8 segundos. Entonces, aquí vamos a dibujar la gráfica. Habrá que hacer una tablita. Insertar una tabla. O sea, ustedes tienen su hoja cuadriculada, yo voy a intentar aquí cuadricular la tabla. A ver, número de columnas, el periodo es 8, puede ser 14 o 15. 15. Las filas, la amplitud es 60, serían 6 en la parte superior, 6 en la parte inferior, 12 y un margen 14, 16. Muy bien. Este es entonces el cuadriculado que yo he hecho. Primeramente quisiera explicar un poco los ángulos de fase. Para eso voy a dibujar un eje de coordenadas. Un eje de coordenadas, digamos este. El eje vertical y el eje horizontal. ¿No? El eje horizontal. Bueno. Voy a dibujar aquí una función senoidal. Una función senoidal. Digamos, empiezo de aquí, que vaya la amplitud hasta 3, baja ahí, unos 3, y ahí. Bien, eso es. Bueno, tiene que ser mucho más simétrico. Bueno, de todas formas. Ahora, la distancia correspondiente a una gráfica senoidal completa, es decir, puedo hacer en la parte de abajo si quieren, de aquí hasta aquí sería 2pi. No sé si pueden ver la línea o si no lo hago con un color más oscuro. Se ve, ingeniero. ¿Se ve? Gracias. Esa distancia corresponde a un valor de pi. A un valor de pi. Aquí. Ya. Eso es pi. ¿No? Eso es pi. Ahora, una distancia que sea la mitad, con otro colorcito, hasta aquí, hasta ahí. Es decir, estamos hablando desde el origen
llega al máximo y vuelve a y es 0. La mitad sería pi, pi medios. Esta distancia entonces sería pi medios. Pi medios. Esta distancia sería no, perdón, hay un error aquí. Esta primera distancia es 2pi porque es un ciclo completo. Perdón, este es 2pi. Ahora sí. Este es 2pi. Este es pi. Pi. Y así sucesivamente podemos ir anotando. Por ejemplo, esa distancia, ¿cuánto será? Pi medio. Exactamente. Pi medios. Porque pi eran, por la gráfica, eran 4 cuadros. 1, 2, 3, 4 cuadros era pi. Aquí son 2 cuadros. Será pi medios. Pi medios. Lo voy a anotar pi medios. Otra distancia, lo hago con negro. No, negro no. Azul. Esta distancia. Me la dio chiquita. Esa distancia, ¿cuánto sería? Pi Pi cuarto. cuarto. Pi cuarto. Pi cuarto. Entonces, ya, con eso está claro. Con eso está claro cómo estamos indicando aquí los ángulos de fase. Los ángulos de fase. Si quieren, saquen una foto porque cuando yo lo bote se van a eliminar las curvas y las flechas. Y Ya. si quieren ponemos aquí. Esto era Pi medio. pi medios. Pi medios y este otro aquí es pi cuartos. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si dividíamos en 6, cada parte sería pi sextos. Pi sextos. Entonces, eso es. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Yo lo voy a borrar esto. Ya. Y también tengo que borrar estas otras expresiones que aquí he anotado. Bien. Ahora, con esa explicación, la primera onda, fase inicial 0, o sea, nada, empieza en el origen. Y su amplitud es 1, o sea, si era L era 60, es 60. La segunda onda dice su ángulo de fase es pi medios. Y su amplitud es la mitad. La mitad de 60 sería 30. La tercera onda se ha desfasado en pi. Y su amplitud es 1/3 de la longitud, o sea, 60 entre 3, 20. Entonces, con esa explicación, aquí vamos a dibujar los ejes correspondientes. A darme un poco de espacio, esto lo voy a hacer un poco más pequeñito. Ya, y que la gráfica se ve mejor. Muy bien. Entonces voy a dibujar los ejes correspondientes. Aquí puede ser el eje vertical.
aquí el eje horizontal. Bien. Anotaremos aquí el tiempo, o si quieren, bueno, no importa el tiempo. Aquí tenía un segundo. Aquí será 2. Aquí 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, etcétera. 10, 11, 12. 10, 11, 12, etcétera. Aquí el tiempo está en segundos. Es el tiempo. Y aquí está Y. Y, el desplazamiento en centímetros. Igual aquí puede ser 10, 20, 30. Aquí será 10. Que será 20. 30. 40. 50. 60. Lo copio abajo, será menos 10, menos 20. Aquí será menos 20, es negativo. Menos 20. Menos 20. De modo que aquí tenemos entonces 10, 20, 60. La primera onda, el periodo es 8 y 4. Entonces hacemos el primer dibujo de la primera onda. El dibujo de la primera onda, que sería fase inicial 0, 10, 20, 30, 40, 50, hasta aquí, 60. Entonces sería esta la primera onda. Ya. Aquí, la primera onda es esta. Hasta 60. 4 menos 60, perdón, es 10, 20, 40, 60, hasta aquí. Hasta ahí. Y vuelve hasta 8. ¿Sí? Esa es la primera onda. En la segunda onda, dice cuánto desfasa pi medios. Pi medios. ¿Dónde sería pi medios? En 7, en 6, en 5, en 4, en 3, en 2, en 1, en 0. ¿Dónde sería pi medios? 2. En 2. Exactamente por aquí. Por aquí. O sea, empieza aquí. Además, su amplitud es la mitad. 30. Hasta aquí. 30. Llegaría aquí. 30 y otra vez aquí. Entonces la onda 2 empezaría aquí. Sería algo así. La 6. Hasta ahí. Y de aquí, por supuesto, volvemos para atrás. ¿No? Queda 30.
Este es el desfase de pi medios. Esta es la onda 2. La onda 3, ¿dónde empieza? La onda 3 empieza, su ángulo de fase, ¿cuánto era de la onda 3? ¿Cuánto es el ángulo de fase? ¿No se escucha? 1/3. La longitud es 1/3, o sea, va a llegar a 20. 20. A 20. Pero el ángulo de fase, el primero es 0, ¿Y empieza cuál? de 0. El otro era pi medios. ¿Cuánto era? Pi. Pi. Cuarto. Pi, empieza en 4. Además, es la tercera parte, hasta 20. Hasta aquí. Hasta 20. Sería de aquí. Hasta 20. Voy a mejorarlo. Hasta 20. 8. Sería eso. Pero por supuesto, empieza de más atrás. Esa sería una idea entonces de las gráficas que estamos dibujando. Seguramente, entonces podemos ver que el ángulo de fase de la primera era 0, no está en 0. La segunda, cuando está la primera, pi medios, esta partecita es pi medios, ¿no? Lo que hemos indicado. Esta parte es pi medios. La otra, su ángulo de fase es pi, porque empieza en 4, es pi, y eso es. Entonces, de esa manera se pueden dibujar las ondas estas que estamos indicando de fase. Eso sería. ¿Alguna pregunta? La onda resultante. En la onda resultante, la elongación resultante es la suma de las elongaciones individuales. La elongación resultante es la suma de las elongaciones individuales. Por ejemplo, para tiempo cero, ¿cuánto vale el desplazamiento y de la onda azul? En la gráfica, gráficamente viendo. ¿Cuánto vale? 0. 0. 0. ¿Cuánto vale el desplazamiento y de la onda verde? También 4. 0. 0 también. 0. ¿Cuánto vale el desplazamiento de la onda roja? Menos 20. Menos 30. 30. Menos 30, menos 30. Entonces, 0 más 0 menos 30 queda menos 30. Por aquí pasará, por aquí va a pasar la onda resultante. Estamos sumando, en este caso, y sub 1 más y sub 2 más y sub 3. Aquí, en este punto, más o menos, en lo que yo he hecho la aproximación, en esta posición, el desplazamiento de la onda sub vale 50. Esta línea que estoy aquí indicando vale 50. 60. 1,3 segundos. Se cruzan estas, la verde y la roja se cruzan. El desplazamiento es más, ¿cuánto sería el desplazamiento de la onda verde? Hasta la línea son 10. Sería, digamos, menos 12. En la verde, menos 12. Entonces, el desplazamiento en este tiempo es de la onda verde, menos 12. De la onda roja, menos 12. En cambio, el desplazamiento en ese mismo tiempo, en esta vertical de la onda celeste, es 50. ¿Cuánto valdría la resultante, la superposición gráficamente de la resultante? Sería 50 menos 12 menos 12. ¿Cuánto da?
26. 26. 26. 26. Entonces tenemos 20, 26. Estaría pasando por aquí. Bueno, más cerquita. Por ahí. Y así sucesivamente. Sucesivamente. Entonces, en este punto, la onda azul vale más o menos 25, la CTB son 50, 50 menos 5 son 45, pasa por acá. Más aquí. Pasa por ahí. Y así se van sumando, se van sumando. Luego, en este punto, por ejemplo, la onda verde casi es 15 positivo, la onda roja 15 positivo, en cambio la azul es menos 50. Entonces, 15 más 15, 30. 30 menos 50, menos 20. Pasa en este punto por acá, menos 20. Por ahí. Aquí, estas valen 0, pasa por acá. Más o menos, por la roja. Aquí se la suma, pasar por acá. Entonces, uniendo estos puntos, esto es inicialmente de forma gráfica, sumando Y1 más Y2 más Y3. La onda resultante sería esta. La onda resultante más o menos sería esta. Pasa por acá, vuelve por acá, viene por acá. Algo así. Entonces, espero que con los colores ayuden a ver, pero digamos, si lo hacen en su cuaderno caliculado, con más destreza que yo con el mouse, se ve perfectamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ingeniero. No. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo pueden practicar en su casa, si quieren sacarle una foto a esto, porque cuando yo lo borre se va a borrar. También, como ya les dije, algunos estudiantes tienen en su celular una aplicación de gráficas de curvas estas, y podrían hacerlo con más precisión y con colores en sus celulares. Pero esto es la interferencia o superposición. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, voy a borrar las curvas. Eso sería lo referente a este tema. Algo acerca de las ondas sonoras. Ondas sonoras. Las ondas sonoras, como el nombre lo sugiere, se refieren al sonido. Al sonido. Las ondas sonoras son ondas mecánicas y elásticas. Siempre necesitan un medio de propagación. Puede ser sólido, líquido o gaseoso. En la gráfica que estoy compartiendo tenemos una onda sonora que se propaga a través de un medio gaseoso, el aire. Entonces una campanilla es la fuente emisora del sonido. La campanilla, al repicar, emite un sonido. Por supuesto, el medio en que nos encontramos es aire. Cuando se perturba este medio, las partículas de aire adquieren un movimiento oscilatorio por la misma trayectoria, en el mismo tiempo, que le transmite a la siguiente partícula y empieza a moverse con movimiento oscilatorio en la misma trayectoria, en el mismo tiempo, dando origen a la onda mecánica sonora.
el medio es el aire, este movimiento oscilatorio, esta onda que se está transmitiendo con cierta velocidad, llega hasta el tímpano del oído y escuchamos ese sonido. Estas son las ondas sonoras. Aquí hay una gráfica ilustrativa de cómo funciona el oído como sentido de la audición. Nosotros tenemos, las personas, los sentidos de la vista, el olfato, el tacto y el oído. Cuando se produce la perturbación, entonces el aire se pone en movimiento, las partículas empiezan a comprimir y el volumen y a expandir y varía la presión. Y así se va propagando la onda sonora entrando por el pabellón de la oreja, por el hueco auditivo hasta el tímpano. El tímpano podemos imaginar como una especie de tambor. Cuando se golpea el tambor, suena. Entonces el sonido impacta aquí, golpea el martillo, el estribo y hacemos lo que escuchamos. En el oído medio se produce el proceso y en el oído interno escuchamos el sonido. Ese sonido puede ser melodioso de una música, de un ruido o lo que fuere. Menos mal que la mayor parte de la población y ustedes como yo también por lo menos tenemos un buen sentido auditivo. Algunos no lo tienen. Es muy común ahora ver en los programas de televisión, los informativos, donde para las personas que lamentablemente por alguna razón han perdido el sentido auditivo, entonces se manejan con un mensaje de señas, gesticulando las manos y pues de esa manera ellos pueden comunicarse. Es una pena, pero sin embargo también esas personas desarrollan otro tipo de sentidos y ojalá sean felices como nosotros. Bien, entonces vamos a ver aquí el tema de frecuencia auditiva. Por supuesto, las ondas se propagan a través de movimientos oscilatorios. Y los movimientos oscilatorios tienen lo que se llama el periodo, que es el tiempo de una oscilación, y también frecuencia, que dijimos, la frecuencia es el número de oscilaciones por segundo. Esta puede ser 50 oscilaciones por segundo, 60, 20, 30, etcétera, etcétera. Entonces, hay ondas sonoras que tienen una frecuencia de 20 ciclos por segundo. O sea, en un segundo hacen 20 oscilaciones. Es el límite inferior que el oído humano puede percibir. Hay ondas en el límite humano que hacen 20.000, imagínense, 20.000 oscilaciones por segundo. Difícil de percibirlo, quizás visualmente, pero sí audiblemente lo percibe. Estos son los límites de audición del oído humano. Las personas, mujeres y hombres, podemos escuchar una frecuencia de 20 ciclos por segundo como mínimo, o 20 Hz, y una máxima de 20.000. Oídos mayores a estas frecuencias ya no escuchamos. O menores a estas pueden dañar nuestro oído. Por ejemplo, aquí un ejemplo comparativo de un par de animales. El gato y el perro. Ellos tienen un oído un poco más, no sé, simplemente diferente, ¿no? Sonidos de más frecuencias que nosotros no escuchamos, ellos pueden escuchar. ¿No? Pueden escuchar. O sonidos muy agudos les dañan. Normalmente en las noches de Año Nuevo la gente acostumbra a lanzar petardos al aire y esos sonidos estruendosos molestan a los perritos y salen aullando del lugar donde viven. Alguna vez ha pasado, por ejemplo, en el estadio, bueno, ahora ya se ha prohibido, pero antes era muy frecuente llevar petardo de las barras bravas. Cuando lanzaba un petardo cerca del arquero, muchas veces los jugadores caían al suelo por el impacto del oído, ¿no? de esa alta frecuencia que le podía hasta reventar el oído. En cambio hay otros animales, por ejemplo, los delfines o los murciélagos, que tienen una sensibilidad espectacular en cuanto a las ondas sonoras. Yo les comento, por ejemplo, que la tecnología va mejorando estas aplicaciones al mundo en que vivimos. Muchas movilidades, por ejemplo, en el pasado no tenían ninguna alerta de retroceso. Una persona puede parquear una movilidad. Cuando quiere salir, tiene que dar retro atrás
para darse espacio y salir para adelante. Ahora las movilidades tienen un sensor sonoro. Cuando la movilidad está dando retro, a una distancia, digamos, de unos 80 centímetros, la onda sonora viaja, choca con el obstáculo y da una alarma, un sonido, ti, 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 ti. Entonces el conductor sabe que no puede retroceder más. Pero como sabe que un espacio dirá, bueno, no me da para salir adelante, voy a darle un poquito más. Si da un poquito más, ya la distancia es menor, entonces la alarma ya no es así alterna, sino es continua. Está ti, 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 ti. Entonces ya el conductor sabe que no puede dar más a no ser que quiera chocarse. Entonces, ese sistema de información sonora que tienen por ejemplo, los murciélagos, como pueden ver, su frecuencia de audición puede llegar a 150.000, casi 160.000 ciclos por segundo. Entonces ellos están percibiendo, o sea, objetos en la oscuridad. Aquí no se trata de luz, se trata de sonido. Perciben un objeto, entonces tienen que evitarlo. Por eso que inclusive estos animales, los murciélagos, se alimentan de bichitos que en la noche que están volando, pero como ellos no lo escuchan, los bichos, no. Por ejemplo, un perro, un gato, no percibe lo que percibe audiblemente un murciélago. Ellos pueden desplazarse a grandes velocidades sin chocarse. Bueno, entonces esto como referencia de las ondas sonoras. También hay otro tema de la velocidad. La velocidad de propagación. Dijimos, las ondas sonoras son ondas longitudinales. En las ondas transversales vimos que la velocidad, por ejemplo, en una cuerda, dependía de la tensión o fuerza que se hace en la cuerda. La tensión o fuerza que se hace en la cuerda, pero también depende de la densidad lineal de masa. En las ondas sonoras, que son longitudinales, la expresión es muy parecida. Aquí voy a enmarcarlo. La velocidad de propagación de una onda sonora es la raíz cuadrada de B, que es el módulo de elasticidad volumétrico. En las ondas de la cuerda es la fuerza o tensión. Aquí es ρ, que es la densidad del medio. Si es aire, agua, metal. En las ondas sonoras. Este módulo de densidad, de elasticidad, depende del medio y tiene una expresión que relaciona lo siguiente. Aquí está. Cuando se emite el sonido y las partículas empiezan con movimiento oscilatorio, el volumen que está en ese momento moviéndose sufre alteraciones de presión, se comprime o se expande, y eso hace que el volumen cambie. La relación de ese cambio de presión con respecto al cambio de volumen es lo que nos mide el módulo de elasticidad. En el caso de que hayan problemas, no vamos a estar determinando presiones ni volumen porque no corresponde a este nivel, pero sin embargo sí podemos dar el dato correspondiente para sacar la velocidad en caso necesario. En los sólidos es una expresión parecida, donde la velocidad está dada por Y sobre ρ. Y se llama el módulo de Young. El módulo de Young, que relaciona, como aquí he anotado, el esfuerzo longitudinal, que es fuerza sobre área, sobre la deformación longitudinal, que es delta L. Hay un impacto en cierto área de la varilla que se está golpeando, ese es el esfuerzo, fuerza sobre área, que altera una deformación longitudinal. Entonces, en base a eso se determina la velocidad de propagación de estas ondas sonoras. Otro tema interesante es la velocidad misma de propagación que depende del medio. Por ejemplo, aquí tenemos una tablita donde hemos especificado el medio. El estado, sea gaseoso, líquido o sólido. Estado gaseoso. En el aire, a 20 grados, la velocidad de propagación aproximadamente de 340 metros por segundo. Dependiendo de la temperatura, puede ser 330 o 350, algunos ponen hasta 440 metros por segundo, dependiendo de la temperatura. El hidrógeno
se propaga a una mayor velocidad, 1286. El oxígeno, el helio, ahí están los datos. Interesantemente, en el agua el sonido se propaga con más velocidad, casi 4 veces más que en el gas, en el aire. 1493, casi 1500 metros por segundo, la velocidad de propagación del sonido en el agua a 25 grados centígrados. Y en el agua de mar, un poco más. El agua de mar, por supuesto, es salada, tiene sales, minerales que lo hacen más denso, y cuanto más denso es el cuerpo, mayor es la velocidad de propagación. Será porque las partículas están más cerca unas de otras e interactúan. Y en los sólidos mucho más. En el aluminio, 5100 metros por segundo es la velocidad de propagación. 5100. En el cobre, 3560. En el hierro, 5130. Y así sucesivamente. El caucho, no tiene una gran diferencia. El caucho, 54 metros por segundo. O sea, evita que pase mucho el sonido, no se propaga a gran velocidad. Por eso los estudios de grabación ponen en sus paredes caucho o corcho o esas bafes de huevos. ¿Para qué? Para evitar que el sonido de afuera entre, ¿no? Son como aislantes sonoros que se ponen ahí. Bien, entonces con eso se puede calcular la velocidad. Hay otro efecto que se produce con el sonido. Se llama efecto Doppler. Efecto Doppler. En la gráfica ustedes pueden ver una sirena de una ambulancia, de una patrulla, que lo vemos frecuentemente ahora en las calles, más que antes, o no sé si porque hay poca gente. Entonces aquí la persona está a la izquierda de la ambulancia, o sea, la patrulla o la sirena que está emitiendo el sonido se está alejando. Por ejemplo, el chofer de la ambulancia está viajando en la movilidad. Él escucha la sirena tal cual, ¿no? Escucha tal cual, con esta frecuencia que está indicando. ¿Cuántos de estos ciclos hace por segundo esa sirena? Lo escucha el chofer. Para él no hay variación, no hay variación. En cambio, una persona que está atrás y se está alejando la patrulla o la ambulancia, ¿no? La sirena se oye con menor frecuencia de sonido. ¿Por qué con menor frecuencia? Porque las longitudes de onda se van agrandando. Las longitudes de onda se van agrandando. Si estaría parada la sirena, quieta, entonces el sonido se propaga a través de ondas esféricas que se van propagando. Pero cuando se está alejando del observador, la longitud de onda aumenta, por consiguiente, la frecuencia del sonido es menor. Aquí hay otra persona que está distante y la sirena se está acercando. Cuando emite una onda sonora, entonces la siguiente onda se acorta la longitud de onda. Por consiguiente, se oye con mayor frecuencia. Voy a notar las gráficas de frecuencia. La longitud de onda aquí es mayor, ¿no? Y la frecuencia menor. En cambio aquí es mucho más. Esto, por supuesto, hace que se perciba de diferente manera. El efecto Doppler, entonces, es el aumento o disminución de la frecuencia. Aumento si se aleja, disminución si se acerca, que hace que la persona perciba una frecuencia diferente a la frecuencia normal. Veremos el primer caso. El efecto Doppler, cuando la fuente sonora está en reposo. Y voy a resaltarlo. Aquí en el centro, este puntito negro es la fuente sonora. Velocidad de la fuente, 0. Podemos imaginar en alguna casa, como no falta en la ciudad, hay una fiesta y los que organizan la fiesta ponen un parlante a todo volumen. Yo no sé por qué esa costumbre. Ponen a todo el volumen que se escucha a 2 cuadros la música. Pero la fuente sonora no está moviéndose como la patrulla. Está con velocidad 0. Una persona llega en bicicleta y está acercándose. Cuando se acerca, entonces la velocidad del sonido que se propaga se incrementa con la velocidad con que se está moviendo esta persona. O sea,
se incrementa. Cuando se aleja, entonces está dejando de escuchar cada vez. De modo que la velocidad percibida del sonido está disminuida por la velocidad con que está manejando la bicicleta. Esa relación lo estableció este señor Doppler y tenemos dos casos. El primer caso, cuando se acerca. Cuando el observador se acerca, en este caso, percibe un aumento de frecuencia. En menor tiempo, por supuesto, un aumento de frecuencia. Entonces, esta es la expresión. Debido a la velocidad con que está viajando, percibe un aumento de frecuencia. Haciendo operaciones tenemos la velocidad del sonido más la